Hola amics, el que esteu a punt de veure és una classe sobre tractament sonor en podcasting que està emmarcada dins del cicle Noves narratives sonores podcasting de la Universitat Autònoma de Barcelona. És una classe que s'ha fet online, tinc els alumnes aquí, per tant, si veieu que parlo aquí és que és on tinc la càmera, on realment ells m'estan veient. I tingueu en compte que això és una classe de 4 hores, només us posarem la part teòrica, però m'aniré referint a una part pràctica, que és la que farem després, que no tindria gaire sentit compartir per YouTube, perquè realment estarem tots treballant amb l'Audacity. Esperem que la gaudiu moltíssim. Bueno, encantada, me llamo Anna Farré Albertí, principalmente soy locutora, estudié comunicación audiovisual en la Autónoma y bueno, la radio me enamoró muchísimo porque yo no tenía ninguna tradición de radio en mi casa ni ningún interés porque nunca la había escuchado y entonces fue en comunicación donde decidí que quería como desayunar, comer y cenar radio toda mi vida. ¿Qué pasó? Que la cosa estaba un poco difícil cuando salí en plena crisis, así que por una parte estudié doblaje porque el tema voz me había gustado mucho desde siempre, también hacía teatro y tal, y después decidí empezar un podcast porque ya que el trabajo en la radio estaba un poco difícil y tenía amigos de doblaje que también querían trabajar más con la voz, pues al final montamos un podcast de ficción, que a mí la radioficción también era una cosa que me entusiasmaba muchísimo. Y desde entonces llevamos 6 años con un podcast de radioficción que me va a ayudar un poco para guiaros a través de mis experiencias con la clase de hoy. Hay furor alrededor por nuestra más bella flor. Una chica de lo más especial. Atención, qué emoción, solo hay una entre 1.000.000. Una chica de lo más singular. Adelaida es bella de cabeza a pies, una florista sin igual. Adelaida es quien pega puntapiés a aquellos que la quieran cortejar. Esperad, ¿es ella? ¿Es Adelaida? ¡Sí, ya viene! ¡Qué guapa está! ¿Y qué andares? ¿Quién pudiera casarse con ella? Ya sabes que Adelaida no busca marido. Porque no lo necesita, ¿verdad, Adelaida? Ah, hola. ¿Estabais hablando de mí? Dicen que no te interesan tus pretendientes. Claro que no. Son una panda de engreídos, egoístas y... ¿por qué iba a querer casarme? Estoy muy tranquila con mi madre, mis flores, mis amigas... Y ya sabéis lo que siempre digo. Soy Adelaida, estoy bien sola. No me jodas con tus planes de cortejos y de bodas, vete y llora. Esta es mi decisión. Por mucho que te vendas, yo no cambio de opinión. ¿Quieres que sea tu muñeca hueca, una vida seca? Pagar una hipoteca y no follar por la jaqueca, ¿ves mi mueca? Pues le pides a tu mami las tostadas con manteca. Porque yo paso. El matrimonio para mí es un fracaso. ¿Quieres condenarme a una rutina vacía sin alegría? Vaya porquería de día a día, tía, mi vida es mía. No soy una cría, me sobra compañía. Y sin mi floristería, ¿qué es lo que me quedaría? ¿Monotonía? Deja que disfrute de mi puta soltería. Adelaida, hoy te quedas sin boda, chaval. Olla Cabrera vieja, 1934. Este es un capítulo de Parèsit Sulfúric que está inicialmente inspirado en la zarzuela como género, que al principio cuando lo escuchas tienes que pensar que es una parodia de La del Manojo de Rosas, que es una de las zarzuelas más famosas españolas. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no tenemos compositor en la casa, no podíamos componer una zarzuela entera y encontrar música de zarzuela así como de biblioteca sonora es muy difícil, así que decidimos marcarnos un Hamilton, empezar como una zarzuela de verdad y después seguir con hip hop porque era lo más fácil de acceso que teníamos. Normalmente no necesariamente hacemos musicales, también, o sea, trabajamos sobre todo la ficción pura con efectos de sonido, con músicas que son de acompañamiento, no siempre cantadas, etcétera, pero para que os hagáis una idea, aquí si estamos hablando de tratamiento sonoro, hay como 2 tratamientos sonoros
muy distintos. Está el principio de Zarzuela, que te lleva como a 1934, ¿no? A un pueblo de Madrid sencillo, modesto y rural, y después de repente llega Adelaida y te parte todo, te parte absolutamente todo el feeling que estaba generando para generar otra cosa. Entonces, esto es lo que trabajaremos hoy. ¿Cómo se genera un ambiente sonoro? Bueno, un ambiente sonoro no tendría que decirlo porque es otro concepto. ¿Cómo se genera un tratamiento sonoro adecuado para nuestro podcast, para lo que queremos que se imagine y que sienta el oyente? Que a lo mejor lo que se imagina y que siente el oyente no es nada más que dos personas sentadas en el salón de su casa. Pero la cosa es que, bueno, que el tratamiento sonoro es tan sencillo y tan complejo como cómo suena nuestro podcast y si suena como queremos que suene. Desde el lenguaje que usamos en nuestros guiones hasta la música que elegimos, todo esto va a repercutir en la experiencia del oyente, o sea que está súper bien tenerlo en cuenta. El tratamiento sonoro, como os digo, no solo es montaje, pero sí que va a depender muchísimo del montaje, pero a la vez el montaje no empieza cuando abrimos el programa de edición, y esto es un poco lo que vamos a explorar hoy. Para poneros ejemplos fuera de mi podcast, para no darme autobombo solo a mí, os voy a poner dos ejemplos de dos podcasts americanos. Los dos hablan de cine, los dos tienen tratamientos sonoros muy distintos, ¿vale? Son fragmentos de un minutejo en inglés que os pongo como ejemplo. Este se llama Craigslist y es de este tipo que se llama Craig Cackowski, que es un actor relativamente conocido, a lo mejor lo habéis visto de secundario en alguna serie, que tiene una lista de sus 100 películas favoritas. Esta es Carla Cackowski, que es su mujer, y entonces el podcast consiste en que van viendo todas las películas favoritas de Craig, de la número 100 a la número 1, a veces con invitados que van a su casa a charlar de las películas. La cosa es que ellos ven la película y después la comentan en forma de podcast. A ver qué pasa. Ahora están comentando Sunset Boulevard con Paget Brewster, que también es una actriz relativamente conocida como invitada. I love the scene when he pulls into her mansion because you get the sense that like it's just a row of mansions with people who are like all recluse, you know? Yeah, hidden away. Because Yeah. it's so you don't see those mansions. They're all hidden. They're so all far hidden back. behind hedgerows and secluded and completely away from this modern Hollywood that he's from. Yeah, like with Schwab's and stuff. When Yeah. did Schwab's close, do you know? I would guess in the 70s, Yeah, I maybe. think so. I know they tried to bring it back. Oh, did they? Because I was Briefly. wondering about that again. It was on Sunset and Vine, I remember believe. that, yeah. And now it's a big Walgreens. Vale, este es el fragmento. ¿Qué tenemos aquí como tratamiento sonoro? No tenemos casi nada, aparentemente. Son 3 personas sentadas en el salón de una casa comentando Sunset Boulevard sin un guión, o sea, acaban comentando como calles de Los Ángeles que si no vives ahí casi que es súper difícil de seguir. Es como si te colaras en el comedor de Craig y Carla Cackowski. Pero esto ya es un tratamiento sonoro, o sea, cuando hablo de tratamiento sonoro no me refiero a poner la música más increíble y cara que encontréis en las redes ni efectos sonoros cada 2 segundos. Un tratamiento sonoro puede ser: quiero que los oyentes se cuelen en nuestro comedor cada semana para comentar una película con nosotros. Otro podcast de cine, también en este caso es cine clásico, por eso he escogido Sunset Boulevard como capítulo de Craigslist, que se llama You Must Remember This. A ver cómo suena. Keaton wanted to experiment with sound, but he didn't think of himself as a joke teller. If anything, he wanted to actually talk as little as possible. He felt the same about spoken dialogue as he had about intertitles. But early sound comedies often fell into the mode of proto-sitcom-style spoken farce. The sound equipment was big and cumbersome and didn't allow for a lot of movement. Keaton found himself wedged unwillingly and unhappily into scenes set in small rooms, in which he and other actors were expected to scuttle back and forth, chattering mindlessly about stupid contrivances. Life is too serious to do farce comedy. Don't give me puns. Don't give me jokes. No wisecracks. I'm always going to find places in my story where dialogue is not called for. Gee, you don't want anything, do you? No, I don't want anything from you and stop talking to me. Vale, tratamiento sonoro súper distinto en un podcast que podría ser súper parecido. Son 2 podcasts de cine que van hablando de temas distintos dentro del cine cada semana, ¿no? Pero claro, You Must Remember This tiene
Para empezar, música de fondo que ya crea ambientación de la época donde transcurren todas las historias que están contando. Número 2, hay un guión clarísimo, incluso lo que me molesta de este podcast es que la locutora suena bastante leída, pero claro, esta chica se documenta muchísimo, lee toneladas de libros cada semana para contarte lo que te va a contar. Además, hay material de la época, están las películas de las que están hablando y hay recreaciones en algunos casos de los actores o de las personalidades de quienes están hablando. Encuentran entrevistas escritas y contratan a actores, en este caso un actor que hacía de Buster Keaton, para leer las declaraciones reales de Buster Keaton. El nivel de elaboración es súper distinto. Lo que tú sientes como oyente también es súper distinto. Eso no quiere decir que You Must Remember This en absoluto sea mejor que Craigslist, ¿eh? Esto lo quiero dejar clarísimo. La grandeza del podcast es que las 3 personas hablando en un comedor es el formato básico de podcast. Asumo que si estáis haciendo un ciclo de podcasting no queréis simplemente esto, a lo mejor queréis algo mucho más parecido a esto, pero yo... os voy a confesar que el capítulo de Craigslist no me lo salto ninguna semana. El de You Must Remember This me cuesta muchísimo más porque es una cosa que requiere más concentración, inevitablemente. La información es distinta. Si te pierdes 5 segundos de You Must Remember This, a lo mejor no sabes ya lo que está pasando. 5 segundos de Craigslist puede ser Craig intentando recordar el nombre de una calle de Los Ángeles. O sea que tampoco es tan grave. Tenéis que aspirar un poco a lo que os sea más cómodo, básicamente. Esto es algo que se va a repetir bastante, que es más cómodo para el podcaster y hacer balance de lo que quiero hacer, lo que me es cómodo, lo que funciona, dónde puedo llegar. Claro, la cosa esta, perdón, que se me escapan catalanadas cada 2x3. La cosa esta del podcasting, la grandeza que tiene es que es un poco punky, es tan do it yourself que tú también tienes que crear tu propio método de hacer muchas cosas. Y en muchas ocasiones de esta clase os voy a enseñar un poco mi método, o el método de Barisit Sulfuric, de hacer las cosas, que no es el bueno, pero después de 6 años es un poco el que resulta más, ¿vale? Entonces, a ver, me voy a parar un momento. De momento tenemos preguntas, voy a ver... Uy, con la lentitud de mi portátil, no hay ninguna mano levantada. Vale, pues vamos a seguir. Vamos a empezar hablando de guiones y cosas similares a un guión, que no siempre hay que tener un guión. A ver, lo que tenemos delante o lo que no tenemos delante, como ya hemos visto en estos dos podcasts, puede afectar mucho a cómo suena nuestro producto. Craig y Carla no tienen ningún tipo de guión. Karina Longworth tiene un guión súper estricto que no se salta ni de coña y acaba sonando leída. ¿Qué opciones tenemos también a nivel de tratamiento sonoro para sonar como más o menos profesionales, más o menos desenfadados? Por nivel de complejidad, os diría, podéis ir a vuestro podcast sin nada, pero sin pensar lo que vais a decir y saltar directos al micro y a ver qué sale. Esto se hace, os lo juro. Hay un caso que es un ejercicio de muchísimo riesgo que se llama Infrashow. No sé si conocéis a un humorista que se llama Miguel Noguera. Miguel Noguera a mí me parece una mente privilegiada, básicamente. Es un tipo que escribe libros, hace dibujos y también hace espectáculos que en parte son como monólogos, pero es distinto de un monólogo. Es un monólogo casi improvisado donde él te cuenta ideas que ha tenido. Esto pasa en un teatro, pero después tiene su podcast. Los espectáculos se llaman Ultra Show, el podcast se llama Infrashow. Nuevo programa. Miguel, por favor, estás aquí. Bienvenido. Siéntate, por favor, toma asiento, rápida. Olvídate de las entradas, olvídate de la entradilla, olvídate del trauma de la entradilla. Directamente, siéntate, por favor. Estás bienvenidísimo aquí. Ya estás aquí, ya siempre has estado aquí. Siempre has estado. Nunca te fuiste. Siempre has estado aquí hablando. No, siempre ya estás aquí hablando. No existe un irse un abandonar la conversación y un retornar o incorporarse a la conversación. Siempre estás aquí. Solo te conoces en este estado alterado, como muy encendido, muy excitado, hablando con cierta vehemencia. Es tu única realidad. No existe, esta realidad no es con respecto a otra en reposo. No existe reposo. Siempre estás aquí. Para ti esto es como respirar. Al menos indúcete estos pensamientos que de alguna manera son lenitivos, te permiten sobrellevar esto como buenamente puedas. Lo voy a dejar aquí.
No sé, a mí me da muchísima risa el infrashow, pero como veis, como os decía, es un ejercicio de riesgo. El infrashow consiste en hablar del infrashow. Es un podcast tan meta que solo habla de él mismo hasta el punto en que no hay contenido. Es Miguel Noguera hablando de hablar, de hacer la entradilla, de seguir sin parar. Entonces, si no queréis llegar a este punto de abstracción y surrealismo, sí que os aconsejaría tener un mínimo plan, un minimísimo plan. Entonces, después de no tener nada previsto, el siguiente paso que os diría que existe es tener puntos clave, ni siquiera un guión elaborado. Puntos clave es lo que estoy usando yo ahora mismo para dar esta clase. Tengo una libreta con un poco los apartados que voy a tratar y los estoy comentando sobre la marcha. No tengo un guión como Karina Longworth, la de You Must Remember This, palabra por palabra, y así es un discurso fluido. ¿Qué pasa? Que me equivoco y no pasa nada. O sea, depende del registro que queréis que tenga vuestro podcast. Si os equivocáis, todo el mundo le perdona. Yo diría personalmente, todo el mundo le perdona a un podcaster que tenga algún tropiezo de palabras, que tenga que volver a empezar una frase. A mí me parece que un poco el encanto del podcast es que puede pasar esto, cuando en una radio sería más un patinazo equivocarse de este modo. Pero la ventaja que tiene esto es que creo que muchos venís de periodismo. Depende del tipo de texto que os queráis escribir para vuestro podcast o que queráis locutar para vuestro podcast. Es fácil que los periodistas tengan como un poco tonos viciados de estar acostumbrados a leer de una cierta manera. Entonces, si queréis sonar espontáneos, yo os aconsejo muchísimo tener puntos clave, comentarlos un poco como os salga, porque va a ser muchísimo más fresco. Esto cuando hablemos de locución lo vamos a volver a tratar. De momento, consejo. Después de los puntos clave, ¿qué tendríamos? Una escaleta, una clásica escaleta radiofónica. Esto es una escaleta súper mega básica, solo con timings, bloques y contenido de uno de mis podcasts favoritos, que es My Brother and Me. Son 3 hermanos que resuelven dudas de Yahoo Respuestas y preguntas de oyentes. Es tan tonto como esto. Pero claro, tienen secciones. Entonces, si estáis preparando un podcast que tiene como secciones muy marcadas, más ahora que estamos en el mundo más de internet que nunca, que todos estamos encerrados en nuestra casa y a veces nos pasamos contenido unos a otros, no sé, hay podcasts que son colaborativos y a lo mejor una persona se prepara su sección y otra la otra y después se junta. Pues esto sería una buena manera de tener controlado, mira, tu sección tiene que durar 5 minutos, la tuya 10, vais a ir primero tú y después tú y así, si os queréis dar paso uno a otro, lo podéis preparar de esta manera. Yo creo que esto, dado el caso de que distintas personas se preparan distintas secciones en su casa, puede pasar, pero yo creo que no es muy común la escaleta radiofónica como protocolo, digamos, como proceso de un podcast. Pero si os funciona, pues os puede funcionar. Es lo que os decía antes, si es un sistema que a vosotros resulta cómodo, por lo menos en los primeros episodios donde tenéis que ir un poco pescando, a ver en qué orden pongo esto, cuánto tiene que durar, recuérdamelo, para ordenaros mentalmente, aunque después solo lo veáis vosotros en caso de tener colaboradores y no querérselo enseñar, puede funcionar. Y os digo que es una opción que seguramente si hay muchos periodistas ya la conoceréis, pero aquí está. Después vamos a pasar a guiones ya de mi podcast que estarán en catalán, pero creo que es más un tema de formato que vais a entender sin problema. Esto es lo que cuando estudias comunicación y periodismo te describen como un guión literario. Como veis, aquí hay 3 personajes, están hablando, tienen sus réplicas y no hay nada más que los personajes, las réplicas y algunas indicaciones de guión. Esto que está en cursiva y entre paréntesis, las catalanadas que se van escapando. Esto, por ejemplo, pensando en voz alta, son indicaciones que les tenemos que dar a los actores cuando estamos haciendo la dirección, pero que los actores, si ya ven que están escritos en esto, si ven que las indicaciones están escritas en el guión, pues ya pueden ir sobre la marcha entendiendo qué es lo que está pasando su personaje y a lo mejor no tenemos que ir réplica por réplica indicando cómo lo tienen que hacer. Después, yo insisto, esto es lo que te enseñan cuando estudias, o sea, la versión básica del guión literario es esta. Después existe el guión técnico, que sería como un poco, entre muchas comillas, lo
opuesto a un guión literario, donde están aquí como las columnas que se usan para hacer el control técnico. Esto si lo haces en una radio, en podcast sería raro de encontrar un guión técnico como esto. Si lo haces en una radio, pues claro, el técnico tiene que saber qué es lo que se va a decir en los micros y qué es lo que va a sonar en primer plano y en segundo plano. Esto, olvidaros de las indicaciones de 3D porque es de un capítulo de mi podcast que hicimos en 3D. Por eso tengo guión técnico, si no, no tendríamos guión técnico. Es un guión que tuvimos que hacer porque nos lo montaron y sonorizaron técnicos que no somos nosotros. Entonces, es un episodio muy reciente donde casualmente hemos tenido que hacer este proceso. Normalmente, si hacemos un guión técnico es porque tenemos un directo, porque vamos a hacer un espectáculo de radioteatro con público y lógicamente tiene que haber un técnico en la sala que nos tire efectos de sonido. Si no, ni de coña, para hacer un podcast normal que se graba y se monta en casa, vamos a hacer todo este marrón de las columnas del primer plano y del segundo plano. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que se hace, yo creo, habitualmente en las radios, en los podcasts y en todas partes? Un guión híbrido. Un guión donde no solo existen las réplicas de los actores y no solo existen las columnas estas diseñadas para un técnico. Es un guión donde están aquí las indicaciones que están en un formato parecido a las acotaciones teatrales, pero realmente es FX puerta, fundido encadenado con la música y la otra música, ambiente del público. Todas estas cosas que está bien también que los actores las sepan cuando están leyendo el guión para que digan, ah, vale, he cambiado de sala, he pasado a otra parte, suena una música distinta. A lo mejor el actor que hace de Rodolfo, si sabe que está sonando un ambiente de público, se va a imaginar que tiene que proyectar más la voz, ¿no? Es una cosa tan sencilla como esta que está muy bien que el actor pueda ver, pero no es solo para la comodidad de los actores, es porque las personas que escribimos los guiones de Varisit Sulfuric somos los guionistas, también somos parte de los actores y después soy yo la persona que lo tiene que montar. ¿Qué pasa? Que no tenemos tiempo de hacer 2 o 3 guiones distintos. Lo más cómodo es que lo estemos pensando todo a la vez. ¿Qué es lo que pasa? O sea, no sé si alguno de vosotros trabaja directamente en la radio, pero bueno, no sé, iba a decir, dudo que hagáis guiones solo literarios, a lo mejor sí, pero yo nunca me he encontrado en una radio de verdad que la gente se escriba solo su guión sin pensar las músicas que va a poner o dejar de poner, por ejemplo, que no sé, que se locute primero toda la parte escrita y después monte, no tiene mucho sentido. Normalmente se va a grabar al estudio de la radio y el técnico sabe las músicas que tiene que ponerte, pero tampoco le haces un guión con columnas solo para decirle ponme esta de Britney Spears, ¿no? Yo creo que este es el formato que se usa en todas partes. Me podéis corregir si me estoy equivocando, pero bueno, básicamente es un formato híbrido. Este en concreto es la manera como lo indicamos en Varisit Sulfuric. Seguro que hay muchas maneras distintas de indicarse tanto cosas de acting como acotaciones técnicas, pero yo creo que se entiende estupendamente. Y después os quería decir una cosa. Sí. Con respecto a lo que os decía de que el montaje no empieza cuando abrimos el programa de edición. No solo están las indicaciones de efectos de sonido que yo voy a tener que buscar para hacer el montaje, sino que aquí tenemos un ejemplo de que el montaje empieza cuando escribes el guión, que es el ad-lib. Ad-lib es un concepto de doblaje, porque todos los de Varisit Sulfuric somos del mundo del doblaje, hemos nacido como locutores en el mundo del doblaje. El ad-lib es, imaginad que estáis viendo una película americana, pero la estáis viendo doblada al español, y que hay una escena que pasa en un bar. Pues si el personaje principal entra en un bar y de fondo se escucha, oh, waiter, please, hey, va a ser un poco raro. Ya sabemos que la película es americana, pero a lo mejor está guay que se oiga la gente de fondo diciendo, camarero, por favor, ¿me oye? Vale, pues estas cosas en doblaje lo que se hace es una convocatoria de ambientes, o ad-lib, que ad-lib significa ad libitum, significa improvisar. Se llama a unas 10 personas, se las junta en un estudio y se les dice, vale, el restaurante empieza aquí, ya podéis empezar a improvisar. Y todos van diciendo, oh, está riquísimo este cóctel, tenemos que venir más a menudo, querido. Este tipo de cosas que acaban haciendo mogollón y acaban generando un ambiente sonoro que a lo mejor al público que está viendo la película ni lo va a percibir del todo, pero sí que es muy distinto escuchar waiter que camarero, esto os lo garantizo. O sea, que no llame la atención
el adlib en castellano no significa que en el caso opuesto tampoco la llame. Va a llamar muchísimo más la atención escuchar en inglés que no el no darte cuenta de que están hablando en castellano. Y esto, claro, aquí por ejemplo la escena es una desfilada de moda, entonces un desfile de moda. El Rodolfo, que es como el diseñador, está haciendo como una presentación de nuestro primer modelo, luce un vestido de 3 piezas con un tradicional estampado de cuadros, ¿no? El adlib son el público que está reaccionando a los comentarios de Rodolfo. Están diciendo, para esta temporada es bastante interesante un vestido de cuadros, ¿no? Entonces, claro, ¿qué podíamos hacer aquí? Nos podíamos bajar un FX Crowd de cualquier banco de sonidos, pero no hubiera sonado tan interesante de esta forma, básicamente. Si llamamos a nuestros actores para hacer los personajes que tienen que hacer, pero además nos acordamos de que tiene que haber un adlib o varios donde hay gente X que está comentando el traje de cuadros, pues está muy bien decir, vale, ahora cuando termines tu personaje, acuérdate de hacer unos cuantos comentarios sobre un traje de cuadros. Entonces, todos estos actores que lo han dicho se juntan al final sus voces y queda como un colchón de comentarios que también se puede sumar al FX Crowd que nos podemos bajar de internet. Pero de verdad que el calorcillo que le da este adlib es mucho más interesante. Y yo creo que a nivel perceptivo es mucho más agradecido para el oyente. Es este tipo de cosas. O sea, el montaje engloba muchísimas cosas y os aseguro que al principio no hacíamos tantos adlibs en Varisit como hacemos ahora, y yo después cuando estaba montando me arrepentía muchísimo de no tener la reacción exacta que quiero y tener que hacer como un pastiche de efectos sonoros que me he bajado por ahí. Entonces, bueno, lo que os decía, haced lo que funcione a nivel de todo. Os cuento el equipo que hemos usado en mi podcast, o sea, no os estoy haciendo necesariamente publicidad de marcas en concreto, yo os cuento mi experiencia porque también os puede ser útil a vosotros. A ver si me pasa la diapositiva, esto, vale. Esto que veis aquí es un micrófono que se llama Blue Yeti, o sea, es un modelo que se llama Yeti de la marca Blue y es un micro USB y no necesitas nada más que eso para grabar un podcast, realmente, en mi opinión, o sea, en mi humilde opinión, creo que fueron las primeras 3 o 4 temporadas, vamos por la 7ª, o sea, la mitad de temporada que llevamos de Varisit Sulfuric las hemos grabado con este trasto que no es, o sea, cuesta como entre 100 y 150 euros, que para un micrófono y lo que ha durado este micrófono, que todavía lo tiene uno de mis compañeros que lo sigue usando él, yo creo que está súper bien. O sea, es un micro que se enchufa directamente al portátil, al ordenador, a lo que tengáis, y él mismo tiene como unas ruedecitas donde puedes controlar la ganancia y controlar la dirección del micro. La cosa súper guay que tiene es que puede ser unidireccional, bidireccional o omnidireccional. O sea que puedes hacer desde una mesa redonda para hacer un debate a estar sentado con una persona delante de ti en la mesa y que os enfoque solo a vosotras dos, o solo una persona, que es lo que hacemos en mi podcast. Supongo que ha quedado claro, lo voy a especificar. En mi podcast grabamos 1 por 1, o sea, los actores siempre pasan de 1 en 1 por el micrófono, aunque sean los ambientes que os contaba antes, que representa que son como 20 personas hablando a la vez, siempre pasamos de 1 en 1 porque no disponemos de un estudio con varios micrófonos para que se oiga todo estupendo, y también porque tenemos horarios un poco complicados y en vez de encontrarnos 5 personas a la vez en una sala y que se oiga un poco regular, preferimos que pase una sola persona, que haga su diálogo, que quede nítido y después montarlo todo. Que, bueno, es un rato. Es un rato, y por eso os estoy explicando todo lo que os estoy explicando, porque yo llevo años montando todas estas cosas, diálogos grabados unipersonalmente. Cosa importante de la grabación en general, que también lo voy a comentar cuando os hable de cosas a tener en cuenta en la grabación, pero en esta captura de pantalla en concreto, Pau, que es mi compañero, está cantando, y entonces los cascos que tiene, él se está escuchando a sí mismo y a la música. Normalmente no lo haríamos así. Normalmente Pau estaría grabando con el micro sin cascos y habría una persona a su lado
controlando el audio que está grabando Pau para saber si se está oyendo todo a nivel, o sea, si el nivel, la onda es demasiado pequeña, demasiado grande o está justo donde tiene que estar, y si hay alguna saturación, si hay algunas consonantes que están picando, todas estas cosas, está súper bien, sobre todo si empezáis y no estáis acostumbrados a grabaros a vosotros mismos, está muy bien tener una persona que os controle todo lo que estáis haciendo. Por varios motivos, por varias razones, pero específicamente para la parte técnica y la parte de micrófono, que es lo que nos interesa ahora, está muy bien tener a alguien que os escuche. Entonces, os decía, con esto empezamos. Así es como estamos ahora. Como veis, es una cosa un poco más compleja. Ahora tenemos este micrófono que es un Rode, que en realidad es si me habéis visto antes que tenía la webcam, es el que estoy usando ahora mismo para hablar con vosotros. Y bueno, los Rodes son muy buenos, lo que pasa que hay que mimarlos igual que cualquier otro micrófono. O sea, por bueno que sea el micrófono, si en la sala hay eco, va a haber eco, sea como sea, pero obviamente la calidad es muy profesional. El Rode tiene incorporado un antipop. Aquí creo que se ve un poco raro porque tenemos una media puesta encima del antipop, porque esto lo grabamos poco después de desconfinarnos del coronavirus y usábamos medias para cada actor, para si tenían que escupieran en la media, quitar la media y poner otra para otro actor. Así que protocolos muy locos antivirus que tuvimos que implementar para grabar después del confinamiento. Pero bueno, el antipop, sabéis de lo que estoy hablando, ¿no? Es un círculo que evita los golpes de saliva y todas estas cosas que teníamos que controlar antes, los golpes de aire y estas mierdecillas que pueden pasar cuando estás grabando. Pues bueno, el antipop ahorra muchos disgustos en este sentido. Después, cosas interesantes que tenemos. Esto es una especie de aislante. Sirve mucho, os voy a decir que a veces sí y a veces no, pero lo que hace este mamotreto es que cuando el actor está grabando y sus ondas de sonido de su voz se escapan más allá del micrófono, es como que este aislante que tiene así como el algodoncillo, el pórex, la goma aquí dentro, capta las ondas sonoras para que no se expandan más de la cuenta, para que no reboten y para que no se oiga como muchísimo eco, ¿vale? Es básicamente esto, para evitarse reverberaciones. Claro, lo ideal sería tener toda la habitación aislada, pero como esto es la habitación donde os estoy hablando ahora mismo, estoy viendo esta pared. Esta pared está detrás de mi portátil, donde os estoy hablando ahora mismo. Entonces, claro, si es mi habitación no la puedo aislar. Hasta que no tengamos un estudio profesional que nos podamos pagar, vamos a seguir con el aislante, que es un poco más, es más efecto placebo que otra cosa, pero bueno, sí que es verdad que a veces quita mucha tontería. Una cosa guay que tenemos es el atril. El atril está muy bien porque, claro, antes el micrófono que teníamos era así como de mesa y podíamos tener el portátil delante o las hojas así en la misma mesa. Ahora, para que no se escuchen los sonidos cuando pasamos página o si tenemos el guión en la mano y pasa cualquier cosa y se oye clec clec, pues está muy bien tener un atril. Seguimos teniendo a una persona que está escuchando lo que graba el actor para controlarlo todo. En este caso, Vicent, que es mi otro compañero, lleva unos cascos y se está oyendo a sí mismo, pero estoy yo al control mirando lo que hablábamos antes, la onda, todos los etcéteras. Y también tenemos, esto no os lo puedo enseñar porque no tengo una foto, pero tenemos la interfaz de audio, o como hay gente que lo llama tarjeta de sonido, aunque no es exactamente una tarjeta de sonido. Es un trasto donde tienes que enchufar el micro, donde antes teníamos un micro USB que se enchufaba directamente al ordenador, ahora tenemos un micrófono con un cable profesional y el cable tiene que ir a un aparato que a su vez tiene que ir conectado al portátil. Bueno, la interfaz de audio es una cosa que es necesaria si tenéis un micrófono profesional, no es ninguna, no es ningún alarde técnico, es algo que es obligatorio tener o no vais a poder enchufar el micro. Y si no, siempre podéis tener una mesa de mezclas si os queréis poner muy estupendos, pero bueno, básicamente lo que hace falta es tener un sitio donde vaya enchufado el micro. Ahí también os recomiendo una memoria externa, que a lo mejor es una tontería y una cosa muy básica, pero todo lo que se graba en mi podcast se graba en una memoria externa. Nunca nadie tiene en su propio ordenador los archivos de Avarícid Sulfúric, porque si se pierden, si pasa cualquier cosa con el portátil de esa persona, la hemos cagado muchísimo. Y si uno de mis compañeros tiene que montar, en vez de montar yo un capítulo por cualquier motivo, pues les puedo pasar la memoria directamente y no tiene que estar como el conocimiento universal en mi ordenador, que también sufres un poco.
Vale, bueno, pues os voy a hablar un poco del espacio de grabación, como os decía, ya que grabamos en mi habitación y no la puedo aislar, hay unos cuantos trucos y cosas que hemos aprendido y que está bien tener presentes si vais a grabar en vuestra casa o en espacios no profesionales, para así llamarlo. Entonces, primera cosa, las salas pequeñas rebotan más si no están bien aisladas, porque a veces tenemos como el concepto de que, bueno, puedo grabar dentro de mi despensa y como es un espacio pequeño, pues las ondas sonoras no se van a ir muy lejos. ¿Cuál es el problema? No, muy lejos no se van a ir, pero van a tener tan poco espacio para moverse que si vuestro personaje grita ¡Hola!, pues ese hola va a estar haciendo va a estar dando tumbos por toda la despensa hasta el punto en que solo se va a oír hola, como mucho rebote, muchísima reverberación y va a ser difícil de escuchar. Entonces es mucho más aconsejable tener una sala más grande con más espacio para que las ondas se vayan a su aire que no lo contrario. Pero si no tenéis un espacio grande o si tenéis un espacio pequeño, ¿qué es buena idea? Tener armarios con ropa o libros, cosas que puedan chupar el sonido. Donde yo tengo ese aislante famoso que se lleva las ondas, pues si no tenéis un aislante, los libros y la ropa hacen prácticamente el mismo efecto. O sea, abrís el armario donde tenéis las chaquetas de invierno, ponéis el micro delante y habláis. Y eso va a ser súper eficaz. También os voy a contar 2 trucos del espacio de grabación. Esto siempre da bastante risa, pero es una realidad y es verdad. Está el truco del edredón y el truco del colchón, ¿vale? El truco del edredón es que, por ejemplo, imaginad que yo estoy en mi famosa habitación no aislada y está lloviendo, pero lloviendo que lo estoy oyendo desde hace horas, parece que no va a parar y se oye el sonido de la lluvia todo el rato, pero tengo que grabar una cosa para mañana. ¿Qué puedo hacer para que no se escuche? Pues taparme con un edredón. El edredón hace el mismo efecto de chupar las ondas, o sea, solo te pilla a ti y al micro. Me tapo con el edredón así y así se va. A ver, no va, si el sonido de exterior es súper fuerte, no se lo va a cargar todo, obviamente, pero va a ser seguramente mucho más fácil de aislar si después lo estamos editando o lo que sea. Amortiguar, seguro que lo va a amortiguar. Y si tenéis un sitio que tenga muchísima reverberación, pues también os va a solucionar muchos problemas. A ver, veo la mano levantada, un momento que voy a hablar del truco del colchón y ahora pasamos a las preguntas. El truco del colchón es muy parecido al edredón, pero en vez de convertirte tú mismo en el estudio portátil, pones un colchón en la ventana. O sea, es para prácticamente el mismo caso. O sea, el truco del edredón sirve, aparte de para el sonido externo, para evitarte reverberaciones. El colchón es práctico en el caso, por ejemplo, de que esté lloviendo, de que esté pasando muchísimo tráfico por aquí al lado y sea imposible de que no se oiga. Pues, a ver, el problema es que tengo que desmontar mi cama para poner un colchón aquí al lado, pero que sí que igualmente va a amortiguar el sonido del exterior. Marcad tomas buenas. Si tenéis que hacer distintas tomas de una frase, acordaos de marcar cuál es la buena, porque si no, a la hora de editar os vais a estar escuchando y reescuchando 500 veces lo que acabáis de grabar, y si sois como yo y si sois como todo el mundo, no os va a gustar escuchar vuestra propia voz y también vais a perder mucho tiempo de edición reescuchando una cosa que podría estar marcada. Si hacéis una cosa que hay que editar a posteriori porque son todo como fragmentitos, lo que hago yo, por ejemplo, diálogos de actores que tienen que repetir 10 veces una réplica, está bien marcarse las tomas buenas. Si estáis haciendo un podcast de tipo que estáis teniendo una conversación durante 1 hora con un compañero, está bien marcar también puntos de edición, o sea, apuntarte tú en un papel que puedes tener delante. Ostras, en el minuto 52 hemos dicho una cosa súper fuera de lugar o hemos dado una información incorrecta, tenemos que corregirlo, suprimirlo, editarlo, lo que sea. Esto también va a ser súper práctico, porque si no después os vais a encontrar ¿dónde dijimos el dato incorrecto? No me acuerdo, voy a tener que escuchar 1 hora de podcast para encontrarlo. Pues esto, son tonterías que os van a salvar muchísimo la vida. Y finalmente, a nivel de consejos de este tipo, limpiar los archivos está muy bien. Esto hablando también de tomas buenas y puntos de edición. Limpiar los archivos está súper bien, pero cuidado con eliminar tomas buenas, porque a mí me ha pasado en mi podcast, sobre todo si hemos trabajado con
técnicos de estudios profesionales que en algunas ocasiones, como en el capítulo 3D que os hablaba, hemos ido a grabar en un estudio distinto, que no es nuestra casa, obviamente, es un estudio pro. Y lo que hacían los técnicos del estudio pro, súper lógicamente, porque ellos trabajan de otra forma, es que yo iba a grabar una frase, por ejemplo, y la frase era buenos días, ¿vale? Y yo, como lo hacemos en mi podcast, es que repetimos la misma frase como 3 veces. Entonces yo digo, buenos días, buenos días, buenos días. Y el técnico decía, vale, ¿con cuál te quedas? Y yo era como, bueno, pero es que depende de cómo me diga buenos días la otra persona y de las intenciones que tengamos de la otra persona, un buenos días va a montar mejor con otro buenos días. Entonces, todas las tomas son útiles. Pues os voy a hablar de locución, que seguramente os voy a decir cosas como muy específicas que me vais a decir, ¿qué coño dice esta loca? Pero como es mucho más mi profesión que otra cosa, es lo que he estudiado más y a lo que más me dedico, os voy a decir también mis manías en locución. Primero, sobre todo, por Dios, es lógico, os lo voy a decir igualmente, enunciación clara, por favor, porque yo incluso ahora escucho la radio y escucho locutores que me cuesta entender lo que están diciendo, o que lo entiendo porque hablo su idioma, pero si tuviera algún tipo de dificultad de comprensión o si no estuviera tan atenta, a veces, ¿no? Es que hace muy poco me encontré con esto. Hacía años que en la radio no escuchaba a alguien que no enunciara claramente, pero hice las traducciones de un entrevistado que hablaba en inglés y entonces alguien pidió por la radio si alguien por favor podía hacer como el doblaje de este tipo entrevistado. Y cuando me llegó la entrevista doblada era un tío que no vocalizaba nada. Yo obviamente no podía decir que lo grabe otra persona, por favor, pero sí que creo que el resultado final de esa entrevista no quedó tan bien como podía quedar, porque el tipo no vocalizaba y a mí es una cosa que me molesta particularmente. Y bueno, obviamente para vuestros oyentes tienen que entender lo que estáis diciendo. Entonces, basiquísimo de la locución, sí, pero creo que nunca está de más repetirlo. Por Dios, enunciación clara. Después, ritmo. Y el ritmo os voy a insistir mucho más en el montaje. Pero ritmo es fundamental. Cuando estamos hablando también de tratamiento sonoro, si Karina Longworth, la chica de You Must Remember This del cine clásico, hablara a toda leche hasta el punto de que no te estás enterando de quién es Buster Keaton, quién es el director y qué película están haciendo, sería rarísimo, ¿no? Y si una persona que está, por ejemplo, si tengo un personaje que está súper agitado pero está hablando muy lento y diciendo estoy muy nervioso, me encuentro muy mal, estoy histérico, me va a dar un ataque, también va a ser muy raro, ¿no? Entonces el ritmo es muy importante. Por Dios, respetad el ritmo, sea lento, sea rápido, sea una cosa normal, estándar, moderada. Por Dios, controlaros. Y os lo digo también porque yo hablo muy rápido, especialmente si hablo catalán. Si ahora estuviera hablando catalán, llevaría 2 minutos de clase, porque hablo súper rápido y a veces yo tengo que controlarme a mí misma. Cuando estoy grabando reportajes para la radio, a veces tengo que grabarlos una segunda vez, porque en la primera lo he grabado todo, he pensado que iba a un ritmo perfectamente razonable y después me he escuchado y he dicho, no, no es posible comprender algo que va tan y tan rápido. Cuidado con el ritmo, por Dios. Después, lo que os había comentado antes, intentad evitar los tonos viciados. Como os decía, no sé si en países que no son España los tonos de periodista van a ser los mismos, pero por lo menos en España todos los periodistas hablan de esta forma, porque están hablando y siempre hacen las mismas montañitas tonales y acaban hablando con los mismos tonos y al final se vuelve todo súper monótono. Yo creo que esto pasa porque es como un piloto automático que te permite llegar al final de una frase aunque no sepas lo que estás leyendo, ¿no? O sea, es una manera donde si siempre usas los mismos tonos no te vas a equivocar cuando estás leyendo porque es como un patrón que ya está hecho. Y me voy a dar a mí también las culpas, a mí no, pero a mi profesión, a mi escuela de locución.
que es el doblaje, los tonos de doblaje también están súper viciados. O sea, los actores de doblaje en castellano siempre hablan con los mismos tonos, tío, es muy raro. Entonces, los tonos viciados dan un poco de asco, sea periodismo, sea doblaje, sea lo que sea. Hay gente que tiene su propio chonsonete viciado y también es muy raro, que hay una parte que es como reconocible de, es ese periodista que habla de esta forma, pero bueno, igualmente, si estáis leyendo un texto, por Dios, intentad ser conscientes de lo que estáis leyendo y cómo lo estáis leyendo y exactamente qué estáis diciendo. O sea, que cada frase y cada palabra que estáis pronunciando tenga el peso que tiene que tener, porque esto también permite que la audiencia lo reciba de una forma mucho más agradable. Es mucho más agradecido escuchar a alguien que te está diciendo... no sé, esta mañana se ha inaugurado el Museo de Historia Nacional, que esta mañana se ha inaugurado el Museo de Historia Nacional, ¿no? Es distinto. Entonces, que no solo sea cómodo para vosotros el leer con los mismos tonos, sino que sea cómodo para vuestros oyentes. También la proyección adecuada, esto es una cosa muy de ficción, pero si nunca hacéis ficción os vais a encontrar que, claro, los personajes están en distintos contextos y no es lo mismo que un personaje hable si representa que está en medio de una manifestación que si está en la cama con su pareja, ¿no? O sea, si está en una manifestación y tiene que hablar con alguien que está en la otra calle, gritará, tío, ya vengo, ya vengo. Está en la cama con su pareja será una cosa como súper íntima, ¿no? Que casi no se oiga. Entonces, la proyección es importante y os diría que en los casos periodísticos también, porque si haces un reportaje muy íntimo va a ser muy raro y si lo haces gritado también. Y a veces pasa, yo escucho programas de radio que se nota que estos días todavía estamos como medio confinados y hay gente que trabaja en su casa porque es como, hostia, en un estudio no gritarías tanto, no sé, estás en tu casa y te estás como oyendo a ti mismo por los cascos del micro que estás grabando, es raro. Te estás oyendo demasiado y estás gritando por encima de tu voz. Esto se nota, o sea que la proyección también es importante en periodismo. Y, por Dios, cuidado con la saliva. La saliva es una cosa que da muchísimo asco y yo he tenido que dejar de escuchar podcast porque el locutor tenía demasiada saliva en la boca. Es muy desagradable y de verdad que es esto que yo he tenido que parar. O sea, llegó un extremo que hay una serie que a mí me gusta muchísimo, es una de mis series favoritas, se llama Utena, es un anime de los 90, ¿vale? Que yo sepa, no hay muchos podcasts dedicados a Utena. Encontré uno, era la persona más feliz del mundo. Pensé, mira, me da igual lo profesionales que sean los locutores, me da igual lo bien informados que estén, voy a escuchar este podcast y todo lo que tengan que decir sobre Utena. Y a los 5 minutos tuve que parar porque el locutor principal, todo el rato, se oía que tenía muchísima saliva en la boca y que como se oían esos clics de saliva asquerosos. Esto os voy a decir, es muy fácil. Tenéis que beber agua y tenéis que comeros una manzana. Si os notáis que tenéis muchísima saliva en la boca, una manzana, una tostada, creo que también dicen que va bien. Algo del ácido, algún componente que tiene este tipo de comida hace que tengas menos saliva en la boca. Me he encontrado incluso de ir a hacer como una locución en un estudio muy pro y que te ofrezcan una manzana antes de entrar al estudio, que es un poco radical y un poco pijo, pero ha pasado. O sea, que los estudios profesionales también tienen en cuenta el truco de la manzana. Y bueno, también hay comidas y bebidas que provocan que tengáis más o menos saliva, como por ejemplo la leche. Yo bebo muchísimo café, pero muchísimo café con leche. Soy consciente de que muchas veces tengo mucha saliva en la boca porque bebo mucho café con leche. También es algo que tengo yo que mirarme a mí misma, pero por favor, por el bien de las personas que tienen manía a la saliva, tenedlo en cuenta. Y ahora mi idea es enseñaros un poco un rato de grabación de mi podcast que grabamos de uno de los últimos episodios y es que no hay preguntas sobre este tema y después pasamos ya a cosas específicas de montaje. Bé, benvingut a la nit eterna! És l'únic lloc on tants vampirs poden celebrar una festa. És l'únic lloc on tants vampirs poden celebrar una festa. És l'únic lloc on tants vampirs poden celebrar una festa. La última, et diria que me la deixo per la cançó, perquè és la que fèiem durant la intro de la cançó i la vull col·locar puesta. Vale, la pots fer per si de cas? Sí, sí. Sí. I així la tinc. Sí, vale, sí. Doncs, la nit eterna... Espera, que t'ho explico. Explico, sí. Doncs, la nit eterna
Espera, que t'ho explico. Et deia la nit eterna. Aquí no cal que projecti, no? Suposo que la música ja, quan s'acabe la canció tal... Bueno, diu ambient, festa, música, base, no cançó. Però sí, Però ho deixarem serà així. molt estrany si ho feu tot aquest dia. Oye, tú, que te cuento de una leyenda, ¿vale? ¿Has dicho de la merienda? Sí, clar. Bueno, que Oyac seria Oye, espatulante. perdona, voy a apuntarlo. Doncs, sí, no, vull dir, em sembla bé tenir un ambient de festa més relaxat que abans. Espera, puc, ja, sabes? Sí. De fet, la seva frase sí podria anar més projectada per lo que és, perquè està com emocionat per lo que Sí, dice. vale. I llavors jo a l'espera ja la baixo. O sigui, la seva està amunt i jo aquí pues le bajo el tonito. Sí, no? Sí. Vale. Vols provar... O sigui, tu vols llegir... Deixa'm llegir, sí. Espera, t'hem d'explicar unes quantes coses. Com et deia, la nit eterna és molt més el que parla la gent que no pas... Sí, això ja ens va passar quan estàvem escrivint, que tu vas tenir el dubte aquest. És molt més el que parla la gent que no pas qui som nosaltres o el que trobaràs aquí. Molts vampirs venen per morir i s'acaben quedant en aquesta festa perpètua, lluny de tot i de tothom, de la seva anterior vida, per passar l'eternitat en aquest lloc on regna la foscor. És lluny de tot i de tothom, de la seva anterior vida. Saps? És com una subordinada dins de la subordinada. Som uns fills de puta. Espera. T'hem d'explicar unes quantes coses. Com et deia, la nit eterna és molt més el que parla la gent que no pas qui som nosaltres o el que trobaràs aquí. Molt més a poc. Espera. T'hem d'explicar unes quantes coses. Explica. Joder, sempre ho faig, això és una mierda. Espera. T'hem d'explicar unes quantes coses. Com et deia, la nit eterna és molt més el que parla la gent que no pas qui som nosaltres o el que trobaràs aquí. Molts vampirs venen per morir i s'acaben quedant en aquesta festa perpètua, lluny de tot i de tothom, de la seva anterior vida, per passar l'eternitat en aquest lloc on regna la foscor. Què et sembla? T'has accelerat molt. Ja. Has començat molt bé i has anat agafant corriendo-la. Però perquè ara la tinc més sobre. I jo li donaria més èmfasi a lluny de tot i de tothom, de la seva anterior vida. Vull dir, sí, clar... he d'anar recuperant el misticisme a l'arc del paràgraf. És una bona indicació. Sí. Que t'has donat ara mateix. Recordar començar a poc i anar recuperant el misticisme, que també farà que no t'acceleris. Vale, as you wish. Espera. T'hem d'explicar unes quantes coses. Com et deia, la nit eterna és molt més el que parla la gent que no pas qui som nosaltres o el que trobaràs aquí. Molts vampirs venen per morir i s'acaben quedant en aquesta festa perpètua. He dit aquesta festa, Bueno. No és gravíssim. Puc arrencar molts vampirs? No, jo ho començaré perquè aquesta és molt... Depèn molt de com la facis tota seguida, que encaixi tota, diria jo. Sí. Dona'm un segundet. Vale. Fes-ho aquesta festa perpètua ens... més lent, o sigui, fes-ho que et sembli que estàs anant massa lent. Vale. Espera. T'hem de donar. Espera. T'hem d'explicar unes quantes coses. Com et deia, la nit eterna és molt més el que parla la gent que no pas qui som nosaltres o el que trobaràs aquí. Molts vampirs venen per morir i s'acaben quedant en aquesta festa perpètua, lluny de tot i de tothom, de la seva anterior vida, per passar l'eternitat en aquest lloc on regna la foscor. Què et sembla? Que si no s'han sentit els mobles ha estat molt bé. No, però jo he sentit la vibració sota dels meus peus, no he escoltat res, però... No, era aquí. No problem. Vale. ¿Qué habéis visto que estamos haciendo? Estamos montando mientras estamos grabando. ¿Os habéis dado cuenta? O sea, él me ha dicho, espera, creo que esta frase la voy a grabar cuando grabe la canción, porque como es lo último que dice antes de cantar, va a ser más guay que ya esté como en el ambientillo de la canción. Y yo le digo, escucha, por si acaso, grábamela con el resto, por seguridad, por si después no nos encaja. Y sabéis que acabamos usando la frase que me grabó aquí, no la frase que me grabó cuando estaba haciendo la canción. Y lo mismo, me estaba preguntando, aquí proyecto porque todavía estamos en la fiesta, pero es un diálogo bastante largo que a lo mejor si estamos gritando todo el rato va a sonar un poco raro. Yo, vale, y entonces se apunta dónde tiene que proyectar él y dónde tiene que proyectar la actriz que hace del otro personaje que está en la escena. O sea...
tened en cuenta esto, el montaje también pasa durante la grabación. También estamos pensando que será más práctico montar, de qué manera y qué va a ser más útil para el tratamiento sonoro del capítulo, que el tratamiento sonoro también puede ser que estamos haciendo una explicación súper larga, los dos proyectados en medio de una fiesta, o si ya estamos más calmados y también estamos hablando, bueno, si te bajas un ambiente de fiesta un poco más relajado, que suene más distante, va a estar guay porque así podemos hablar tranquilos, pero se entiende que todavía estamos en la fiesta. ¿Veis? A eso me refiero cuando digo que montar no empieza cuando abrimos el programa de edición. Y aquí sí, vamos, bueno, no sé si hay preguntas sobre esto, ¿hay alguna mano levantada? No. Vale, bueno, os enseño una cosa importante de montaje, que es lo que os decía antes, el ritmo, la importancia extrema del ritmo. Ahora ya vamos de verdad al bloque de montaje. Vale, el ritmo, por Dios, si mañana me muero y tengo que dejar algún legado en esta tierra, por Dios que todo el mundo recuerde la importancia del ritmo, sobre todo en ficción, pero en todo por amor de Dios. Estos son 2 clips del último capítulo que hemos colgado en Barisit Sulfuric, el que nos han editado los técnicos que os comentaba que se guardaban solo tomas específicas y estas cosas. Es un técnico que no está acostumbrado a montar ficción. Os voy a poner, este clip es el que él montó primero, o sea, la primera versión del capítulo que nos llegó a nuestra bandeja de entrada tenía este diálogo montado por el técnico que es un técnico excelente, por Dios, no os penséis que lo estoy criticando porque és mucho mejor técnico que jo. Hola, bona nit. Volia fer una comanda. Perfecte, avui les calzones estan a meitat de preu si les acompanya amb Fanta de llimona. No, només vull una Coca-Cola. Una Coca-Cola. Sí, m'ha sentit bé. 300 pizzas margarita! Com? 300 pizzas margarita? Sí. Però abans m'havia dit una Coca-Cola. Exactament, una Coca-Cola. I les pizzas? Només una Coca-Cola. Normal, light o zero? 225 pizzas margarita! Es un diálogo muy loco que si hay tanta distancia entre las réplicas queda súper raro, pero en cambio, ¿qué pasa? Esto es lo que le monté yo al técnico para enseñarle el ritmo que buscábamos para este episodio. Hola, bona nit. Volia fer una comanda. Perfecte, avui les calzones estan a meitat de preu si les acompanya amb Fanta de llimona. No, només vull una Coca-Cola. Una Coca-Cola. Sí, m'ha sentit bé. 300 pizzas margarita! Com? 300 pizzas margarita? Sí. Però abans m'havia dit una Coca-Cola. Exactament, una Coca-Cola. I les pizzas? Només una Coca-Cola. Normal, light o zero? 225 pizzas margarita! A mí este diálogo me da risa, el de antes no me daba risa, y sé que la risa es una cosa muy personal, a lo mejor no os da ningún tipo de risa lo de las 300 pizzas margarita, pero es que este diálogo necesita de un ritmo específico y el guión os puede gustar más o menos, los actores lo pueden hacer mejor o peor, pero el mejor de los guiones y los mejores actores del mundo se van a resentir de un mal ritmo de montaje. Aparte del ritmo, que os lo voy a recordar tantas veces como haga falta, una cosa que tenéis que tener en cuenta, creo que esto muchos, si estáis acostumbrados a hacer periodismo, no sé lo a menudo que pasa, pero seguro que os ha pasado en algunas ocasiones. Editar es muchas veces reescribir y dirigir. O sea, puedes tener un texto súper pensado, puedes tener unos efectos de sonido en tu mente, que todo encaja estupendo, y después, cuando lo montas, pues ostras, este diálogo no se acaba de entender, a lo mejor tengo que reordenarlo. Este efecto de sonido tan guay que he encontrado es que no se entiende, voy a tener que cargármelo. Este actor lo hace muy bien, pero creo que voy a tener que cortar esta parte de la réplica porque es un poquito más demasiado lenta para el ritmo. Entonces, no tengáis miedo de echar a la basura todo lo que teníais previsto antes de poneros a montar, si el montaje final va a mejorar con vuestros cambios de planes. O sea, si tenéis que improvisar, improvisad, pero no os caséis con ningún guión ni con ninguna idea preconcebida. O sea, las posibilidades reales son muy distintas de vuestros planes y a veces podéis hacer como muchos tejemanejes y llegar finalmente a lo que estabais buscando, pero yo os digo, a veces mejor decir, vale, voy a cortar toda esta parte que no me funciona y no hay manera de montarla de manera que sea resultona que no estar ahí horas y horas editando una cosa que no va a funcionar. No, esto
reordenar, regrabar, lo que sea. El montaje es quien manda al final, o sea, tened en cuenta esto. Después, muchos efectos sonoros, esto ya lo había apuntado antes, muchos efectos de sonido pueden ser muy nítidos, pueden ser muy realistas, a veces no se entienden, a veces, claro, no sé la cantidad de efectos de sonido que vais a usar vosotros, pero un caso que me he encontrado yo, por ejemplo, teníamos una ficción donde una cazadora de vampiros tiraba ajos a los vampiros que estaba intentando cazar y teníamos un efecto de ajo, o sea, el guión decía FX ajo. ¿Cómo encuentras un FX ajo? O sea, podía irme yo a mi cocina, pedirle a una de mis compañeras que se pusiera ahí de pie y yo tirarle ajo y grabar cómo sonaban estos ajos, ¿no? Si hubiera hecho esto no se hubiera entendido, pero absolutamente nada. Por texto a lo mejor sí, cuando la cazadora iba diciendo comer ajo, escoria, tal, lo que sea, a lo mejor lo puedes intuir, pero efecto, o sea, y en un banco de efectos seguro que no encuentras un FX, lanzar ajo. ¿Qué hicimos? Encontramos un efecto sonoro de lanzar bolas de nieve, que sí que se notaba el impacto de algo relativamente pequeño contra una pieza de ropa. A ver, el efecto no tenía que ser súper autoexplicativo, no tenías que escuchar el efecto y decir, claro, es ajo, pero sí que un efecto que se nota que es algo impactando contra ropa y la cazadora de vampiros diciendo, comed ajo, escoria, sí que era mucho más completo, pero no tengáis miedo de buscar cosas que a lo mejor serían poco intuitivas si va a resultar en una mayor comprensión del texto. Después, la música es un actor más, específicamente en ficción, pero yo en periodismo esto me lo estoy encontrando también mucho estos días que estoy montando yo los reportajes todos en mi casa. La música puede completar muchísimo una pieza o la puede arruinar por completo. Yo en el caso de ficción tengo la ventaja de que trabajo con una biblioteca de sonido, que de esto hablaremos en breve. Trabajo con una biblioteca que me deja bajarme pistas por los instrumentos de cada pieza que yo necesito. Entonces puedo hacer todo tipo de montajes, o sea, puedo básicamente destripar las piezas musicales que yo quiera para convertirlas en algo que parezca compuesto específicamente para mi escena de mi podcast. Cosa importante también, os recomiendo escuchar lo que estáis editando en distintos dispositivos, porque es distinto cómo se escucha algo en los altavoces de un móvil que en un portátil, que en unos altavoces buenos, que en unos cascos. Entonces, no podéis hacer contento a todo el mundo, o sea, no vais a encontrar el sonido perfecto para todos los dispositivos, pero sí que está bien. Yo a veces con mis cascos escucho muchísimo la música y entonces la pongo bajita para que se escuche como lejos. Pero después escucho lo mismo con mi móvil y lo que pasa es que no escucho la música, pero nada. Y claro, esto vale la pena decir, vale, con mis cascos la oigo un poco más fuerte de lo que me gustaría, pero es que aquí la oigo bien. Esto está bien porque si no después vais a escuchar de repente vuestro podcast en otro dispositivo y vas a decir, esto no es lo que yo había montado, por Dios, ¿qué he hecho? Que es importante. Y bueno, sobre todo vais a encontrar tutoriales para todas vuestras dudas. Esto ya lo sabéis, pero vale la pena. Yo me he sacado muchas ediciones que no sabía cómo iban a funcionar de mi podcast con tutoriales de internet, arriba y abajo, e incluso buscando tutoriales para cosas que no eran exactamente mi problema, pero que me ayudaban a solucionar un problema parecido al que tenía, y así, o sea, con softwares que son tan conocidos como un Audition, un Audacity, un Pro Tools, lo que sea. Vuestro problema lo han tenido muchísimas personas antes que vosotros, o sea que no os preocupéis. Bueno, aquí os iba a enseñar, me iba a centrar un poco en esto, que es cómo ordeno yo las pistas cuando estoy montando. Yo monto con Audition, pero básicamente para que veáis tengo distintas pistas para distintas funciones, que esto puede ser muy útil porque en este capítulo había muchos filtros distintos para distintas funciones que tenían las pistas. Entonces la pista estas dos representan que pasaban en conferencias, entonces tenían un filtro del micrófono de las personas que estaban usando los micrófonos en la conferencia y un poco como de reverberación para que pareciera que estaban como en un espacio enorme, ¿vale? Este tipo de cosas, si os ordenáis bien las pistas va a ser súper fácil montar, y es algo que he aprendido a base de darme muchos golpes y no saber dónde tenía la música y dónde tenía los efectos. Yo lo que hago normalmente, si no hay tantos filtros como estoy usando aquí, es un par de pistas para diálogos, una para música, una para efectos sonoros y uno para ambientes. Ambientes tipo ambiente bar, ambiente gente, ambiente lo que sea.
y así tiro. Pero claro, aquí veis que esto para mí es una edición súper sencilla y faltan todavía pistas y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y las que faltan. O sea que sí, se pueden hacer cosas muy complejas, es más fácil si están bien ordenadas. Pero bueno, pasemos a las plataformas de música y tal. Algunas son de pago, algunas son gratuitas y os voy a hablar de mi experiencia con todas, porque son las que yo he usado. Hay más, pero yo os digo las que realmente puedo hablar. Audio Network la usamos durante mucho tiempo en Barisit. Antes tenían un plan que era 90 céntimos la pieza, esto era antes, ahora tienen un plan que es como 10 euros la pieza. Han cambiado muchísimo las tarifas, pero es verdad que Audio Network la calidad es insuperable y el buscador es increíble. Puedes encontrar lo que quieras y además cuando vas a una pista te dan como pistas relacionadas y no solo eso, sino que puedes encontrar tipo esta que se llama Mystery, imaginemos que tiene un saxo, ¿no? Pues si entro a lo mejor voy a encontrar una variación de esta misma pista pero sin el saxo, y otra sin la batería, y otra con un organillo de feria. Está muy bien porque hay como muchas variaciones que pueden ser muy útiles, depende de tus necesidades. Pero esto es de pago y depende del presupuesto que tengáis y la cantidad de música que tengáis que usar, pues puede costaros bastante caro. Pero os digo, yo el tiempo que la hemos usado porque era más barata ha ido súper bien. Después, esto es Audio Jungle, que no sale aquí el título, tendría que haber hecho una captura de pantalla más completa. Audio Jungle también es de pago, lo que tiene es que varía el precio, o sea, creo que el precio lo ponen los creadores. Te puedes encontrar un pack de distintas músicas o distintos efectos de sonido que te cueste 10 euros. Te puedes encontrar una sola pista de música que te cueste 20 euros. Es variable. Yo las músicas que he usado muy pocas. Han estado correctas, pero Audio Jungle es un poco un recurso de emergencia cuando no encuentro absolutamente nada en mis plataformas habituales. Pero bueno, os puede ser útil y depende de lo que necesitéis, a lo mejor es ideal para vosotros. Para mí no, pero en algunas ocasiones lo ha sido. Después, este es bastante conocido porque sí que es gratuito, es el Free Music Archive, que, bueno, el buscador es un poco raro, porque, por ejemplo, aquí he buscado Mystery, igual que en el Audio Network. ¿Qué ha pasado? Cuando he buscado Mystery en el Audio Network, bueno, aquí me falla un poco lo que estoy intentando decir, pero si en Audio Network busco Mystery, aparte de buscarme cosas con Mystery en el título, me busca piezas que tengan como una esencia misteriosa, ¿no? Como palabra clave misterio, que a lo mejor el título es Detective, pero realmente la cosa es de misterio. El Free Music Archive va a su bola, o sea, si le pido misterio me va a sacar cosas que en el título tengan misterio. Si son misteriosas o no, eso queda a mi interpretación. Pero bueno, lo que está muy bien es que es gratuito. Si vais en el buscador tiene como unas pestañitas que podéis marcar, lo quiero usar para un vídeo o lo quiero usar para un podcast, y entonces como los derechos de uso ya los va a filtrar solo para lo que queráis. Está bien, no es lo más útil, o sea, a veces es una máquina que va a pedales, pero he encontrado cosas muy útiles. Aquí vais a encontrar sobre todo cosas modernas, así como más electro, más techno, que vais a encontrar también música clásica si queréis, pero creo que el repertorio que tienen es mucho más de música moderna. Después, esto es la biblioteca de YouTube clásica Monda y Lironda, pero que no está de más comentarla porque a mí me ha sido súper útil. Yo he montado temporadas enteras de Barisit Sulfuric con esta biblioteca. El buscador está guay, las piezas algunas están muy bien. Lo que pasa es que, bueno, ahora creo que están renovando bastante, como están añadiendo más piezas y tal. Antes hubo una época que siempre te encontrabas con los mismos 4 o 5 grupos y compositores y era como un palo, porque era como, ostras, lo que hace Quincas Moreira, ya me conozco que Quincas Moreira va a hacer solo bossa nova, a lo mejor quiero un poco de variedad que no sea bossa nova, pero como veis podéis filtrar por género, por estado de ánimo, por artista, duración. Está guay, yo he encontrado muchas cosas, todavía lo uso, incluso usando un servicio de pago. Ay, claro, y aquí podéis encontrar efectos de sonido también, aparte de música, que los efectos de sonido hay mucha calidad, no tanta cantidad, por mi experiencia, vamos. O sea, si busco un efecto sonoro de viento, a lo mejor encuentro 3. 3 son pocos, pero sé que van a sonar súper bien, que en otros bancos esto no lo tienes garantizado.
Después, esto que antes se llamaba Incompetech, que ahora se llama Film Music, que todos son composiciones de Kevin MacLeod. Kevin MacLeod es un compositor que siempre crea cosas de Creative Commons, o sea, las podéis usar mientras sean con atribución. Si, bueno, lo citáis como él pide que te cite, que lo cites, de esta pieza ha sido sacada de Film Music, compuesta por Kevin MacLeod, y no sé, hay mucha variedad. El tío, yo he escuchado una entrevista con él y es súper simpático, crea muchísimas cosas y muchas también las vais a encontrar en esta biblioteca de YouTube. No están todas, pero vais a encontrar a Kevin MacLeod en esta biblioteca. Después está Freesound, que es mi banco de sonido de emergencia, básicamente. Aquí hay muchas cosas, donde YouTube tenía mucha calidad, poca cantidad, aquí la cantidad os aseguro que no os podéis quejar. Aquí busqué viento y tengo muchísimo. Que no son efectos, son páginas, 421 páginas de efectos sonoros de viento. Lo que pasa que, bueno, esto es como un fórum de gente que sube efectos de sonido, y algunos las han grabado con el móvil, algunos las han grabado con una grabadora profesional, algunos las han procesado mucho hasta el punto de que no se reconoce lo que han grabado. Encontraréis muchas cosas, tendréis que hacer bastante filtraje vosotros mismos de qué es lo que puedo usar y qué es lo que no me sirve para nada. Y a nivel de uso también tienen aquí como unas etiquetas de si los podéis usar gratuitamente, si es Creative Commons, si es Attribution, lo que sea. Tabletop Audio, esto es muy interesante, es una web de un padre que juega rol con sus hijos y el padre es técnico de sonido, entonces crea ambientes muy complejos que podéis usar para vuestros podcasts. Lo que pide es que si tenéis un proyecto con el que ganáis mucho dinero, habléis con él de dinero, de darle como un poco de, no sé, un pago mínimo para agradecerle su trabajo. Si tenéis un proyecto bastante gratuito, bastante por amor al arte o con el que no os ganáis la vida, podéis usar sus ambientes. Van a ser cosas bastante frikis, de fantasía y ciencia ficción y así, que claro, a mí me son súper útiles, no sé a vosotros, pero es muy guay. Uy, ¿no está Epidemic Sound? No está Epidemic Sound. Bueno, Epidemic Sound es el que uso yo, que no sé por qué no está en mi presentación. Epidemic Sound tiene un plan específico para podcasters, es una web donde puedes obtener tanto música como efectos de sonido. El plan para podcasters es 13 euros al mes, si no me equivoco, y nosotros en Varicity hace como 2 años que lo usamos y yo estoy súper contenta. Es la que por cada pista de música te permite bajar por cada pieza te deja bajar las pistas, entonces me puedo bajar la parte instrumental, solo el bajo, solo la batería y con eso hacer experimentos 1000. Y el buscador está muy bien y también tiene efectos de sonido. Entonces yo la recomiendo muchísimo porque es la que uso, pero no vengo con sponsor, os lo juro, que es algo que me ha dado muy buenos resultados. Y finalmente, con los 3 minutos que me quedan, y ahora pasamos a preguntas finales de teoría, estos son, a ver, ¿dónde estaban? Aquí. Estas son 2 aplicaciones que uso yo como complemento de la edición, o sea, no solo uso el Audition como programa de edición, sino que uso este programa que es el Audio Hijack, que se usa para capturar el audio interno de una aplicación específica de tu ordenador. O sea, si seleccionas algo que suena en el Google Chrome, solo te va a grabar lo que suena en el Google Chrome. En Spotify lo mismo, en iTunes lo mismo. Esto lo usaba sobre todo antes cuando estaba usando el Audio Network, que tenías que pagar por pieza. Antes, si quería hacer una prueba con una pieza que no quería comprar, pero quería ver si quedaba bien con mi edición, sin robarla en absoluto, solo para hacer una prueba, grababa con el Chrome lo que estaba sonando ahí porque no me podía descargar un track de prueba, y entonces cuando lo tenía grabado decía, vale, ¿funciona? ¿No funciona? Si funciona, la voy a comprar, la voy a tener de calidad, voy a ser legal naturalmente y comprar la pieza que uso y tal, pero lo podéis usar para 1000 cosas. Incluso, mira, si tenéis que hacer una entrevista por Skype, yo aparentemente algún día en la grabadora de Skype no iba y también lo usé, o sea que, no sé, yo así como comodín os recomendaría muchísimo el Audio Hijack. Y después el Levelator, que es una tontería, pero es un nivelador de sonido. Tú le pasas un archivo y te lo pone todo al mismo nivel. Imaginad que habéis grabado una llamada telefónica, se os oye súper fuertes a vosotros y a la persona a quien entrevistáis se la oye flojísima, lo pasáis por el Levelator y lo tenéis todo al mismo nivel, que esto es práctico. Y aquí mis consejos, aquí toda mi teoría, así en punto, 17:45. ¿Hay alguna duda con respecto a todo esto?